Buenas noches, México. Ayer logramos atrapar a la mente maestra detrás del fallecimiento de Carlos Manso y llevamos más de 12 horas sometiéndolo a un interrogatorio intenso. Cuando le mostramos las pruebas recopiladas, hizo una confesión que impactará a Michoacán de raíz. Lo colocamos frente a las pantallas que exhibían cada mensaje del chat, donde planearon su fallecimiento, incluso con su hijo de 4 años en brazos. Al ver su propia orden de ejecutar el plan, se desmoronó por completo. Lo que reveló es escalofriante y nos indicó que el gobernador Bedoya está involucrado en este asunto. Si desean descubrir cuál fue su rol y por qué, continúen escuchando. Localizamos a Jorge Armando, conocido como licenciado, justo en el corazón de Morelia, moviéndose entre el bullicio del mediodía con 2 teléfonos nuevos que pensaba que no podrían ser rastreados. Intentaba fingir que nada había sucedido. Recibió una orden clara desde el principio, detenerlo de inmediato, sin darle la posibilidad de eliminar los chips de los teléfonos ni avisar a sus cómplices. 3 unidades tácticas lo rodearon en menos de 30 segundos, creando un cerco que le dejó sin escapatoria. Nuestro equipo lo desarmó con una precisión impresionante y lo metimos en una camioneta blindada antes de que pudiera siquiera tocar sus dispositivos. Llevaba consigo una pistola 9 milímetros con la numeración limada, sustancia ilegal en pequeñas bolsas listadas para la venta y esos teléfonos que creía que lo mantendrían oculto. En ningún momento opuso resistencia física, pero su rostro reflejaba resignación, como si supiera que si habíamos llegado a él con tal eficacia era porque alguien más había hablado. Lo trasladamos rápidamente a un lugar de interrogatorio sin pasar por ninguna instalación oficial, pues había poderosos esperando saber si seguía con vida. Lo llevamos a una bodega industrial sin ventanas en las afueras de Morelia, un sitio donde nadie sabía que estábamos. En el centro había una mesa metálica y 4 pantallas LED parpadeando con una luz azul junto a un silencio que intensificaba cada respiración. Colocamos sobre la mesa los 2 celulares que habíamos recuperado de los cuerpos de Ramiro y Fernando, los operadores encontrados sin vida el 10 de noviembre en la carretera Uruapan con señales de violencia extrema. No le dije nada al principio, simplemente abrí el chat cifrado la pantalla principal y dejé que viera su alias brillando como administrador del grupo. Su mirada se fijó en la pantalla al instante y reconoció de inmediato los nombres de los otros integrantes del grupo, lo que hizo que su respiración se acelerara visiblemente. Bajó la cabeza poco a poco, como si el peso del techo cayera sobre él. En ese momento comprendió que cada mensaje que había ordenado borrar, cada instrucción que pensó eliminada, ahora estaba ahí frente a él como evidencia irrefutable que lo hundía. Sus manos esposadas temblaban y su piel adquirió un tinte grisáceo. Me quedé en silencio durante varios minutos, permitiendo que la evidencia hablara por sí misma para que comprendiera la magnitud de lo que tenía ante él. Este no era un interrogatorio convencional, era un enfrentamiento total. Presioné play en la primera pantalla y el video de 18 horas y 6 minutos del 1 de noviembre comenzó a reproducirse el día del incidente. Allí se veía a Ramiro filmando con su celular la jardinera de la plaza donde 2 horas más tarde Carlos Manso sería atacado, rodeado por velas y familias. El video mostraba cada ángulo estratégico, cada acceso lateral y hasta las rutas de escape que habían calculado. Se intuían las bancas, los puestos de comida, la disposición de las vallas metálicas y los puntos donde la iluminación era escasa. El mensaje que acompañaba el archivo decía: "Aquí ando ya. Avisen cuando llegue el cliente". Le pregunté directamente quién era el cliente. El licenciado tragó saliva con esfuerzo, sus labios se movieron sin emitir sonido y luego respondió con una voz ronca que se trataba de Carlos Manso. Pregunté si era consciente de que en ese momento Manso estaba en su hogar con su esposa Grecia, preparando el disfraz de calabaza de su hijo Dylan para una festividad completamente ajeno a que lo estaban casando. Asintió lentamente con la cabeza agachada. Admitió que llevaban 3 semanas observando a la familia Manso, que conocían sus rutinas diarias, habían tomado fotografías del niño y tenían el esquema de protección del alcalde totalmente desglosado. No se trató de una acción desesperada, sino de una cacería meticulosa planificada contra una familia entera y ellos lo sabían todo antes de jalar el gatillo. Le mostré otro video que circuló semanas antes del incidente, donde el gobernador Ramírez Bedoya se acercaba a Carlos Manso en un evento público, riéndose y preguntándole burlonamente cuántos delincuentes había detenido últimamente. Manso, incómodo, contestó que varios que funcionaban coordinados, pero el gobernador insistió preguntándole cuántos había detenido personalmente como si lo desafiara públicamente. Aquella conversación no era casual, era una advertencia calculada. El gobernador sabía que Manso había arrestado al Rino y que la organización respondería con represalias, y aún así lo humilló públicamente.
Lo señaló antes de entregarlo. El licenciado asintió y reveló que ese video circuló entre los operadores como confirmación de que había luz verde desde arriba. Desmoronado y sin resistencia, comenzó a hablar de cosas que ni siquiera había preguntado. Entonces mencionó algo inesperado. Reveló que el líder de las autodefensas, Hipólito Mora, había declarado en 2021 que la organización criminal tuvo influencia directa en las elecciones estatales, donde ganó Ramírez Bedoya. Dijo que el grupo criminal intimidó a otros candidatos para asegurar la victoria del gobernador y que toda la operación electoral fue coordinada por ellos, quienes mantenían un pacto con la organización que les permitía operar libremente a cambio de neutralizar a aquellos señalados como problemas. Carlos Manso era uno de esos problemas, no solo porque enfrentaba al crimen organizado, sino porque estaba investigando los lazos familiares del gobernador con la organización y amenazaba con exponerlos. Ya quebrado, con lágrimas en los ojos, comenzó a conectar los puntos sin que yo tuviera que forzarlo. Fue entonces cuando lo confronté con algo que transformó su expresión por completo. Le pregunté por qué específicamente deseaban a Carlos Manso sin vida, por qué tal nivel de ensañamiento cuando podrían haber esperado una oportunidad menos evidente. Se quedó en silencio mirando sus manos esposadas. Le recordé que Manso no era el único alcalde combatiendo al crimen en Michoacán, pero sí el único que el gobernador Ramírez Bedoya quería neutralizado. A las 19:45 minutos, Ramiro reportó: el cliente ya llegó. Transmisión en vivo, niño en hombros. Confirmaron la identidad y ajustaron posiciones. El licenciado respondió: atentos, no habrá otra oportunidad. Antes de seguir le mostré algo que no esperaba. Documentos de la Secretaría de Defensa Nacional obtenidos tras el hackeo a Guacamaya, donde se mencionaba a Anabel Bedoya Marín, tía del gobernador, hablando directamente con miembros de la organización sobre reuniones operativas. Le mostré el expediente de su esposo Adberto Fructuoso con Parán Rodríguez, alias El Fruto, quien había sido presidente municipal de Aguililla y estaba recluido en Estados Unidos por intentar traficar sustancias ilegales. También le mostré la ficha del primo del gobernador Adalberto con Parán Bedoya, detenido en Miami por recibir un cargamento de sustancias ilegales de la organización. El licenciado se puso pálido al ver esos documentos y le dije que Manso estaba al tanto de todo eso. Estaba investigando esos vínculos familiares y planeaba exponerlos, por lo que debía ser silenciado, no solo por haber capturado a Rino, sino porque sabía demasiado sobre la familia del gobernador. Pero el mensaje que realmente lo quebró fue uno enviado a las 20 horas, justo 15 minutos antes del ataque. El licenciado escribió: disparen. No importa quién esté con él, deténganlo como sea. Intentó negar que fuera suyo, pero le presenté el análisis forense completo que confirmaba su ubicación en Uruapan. Le pregunté si sabía que Dylan estaba montado en el cuello de su padre. En ese instante se derrumbó por completo. Comenzó a llorar con sollozos incontrolables y dijo que jamás pensó que actuarían con el niño tan cerca. Le mostré los videos de testigos donde se veía a Dylan cayendo junto a su padre mientras su padre caía herido. El niño gritaba: papá, papá, papá. Durante 11 minutos, sin que nadie pudiera explicarle por qué su padre no respondía. El licenciado hundió su cabeza sobre la mesa y lloró durante cerca de 5 minutos. Cuando finalmente levantó la mirada, ya no era el mismo. La fachada de dureza había desaparecido y entonces llegó lo que nadie quería escuchar, pero no había terminado. Le mostré los mensajes posteriores que documentaban la huida a las 20:14. Ramiro organizando la recogida de Fernando, un Nissan gris esperando, ubicaciones GPS y videos de escape. En ese momento le revelé algo que no esperaba. Le informé que Manso no había sido el primero, que bajo el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, 7 alcaldes habían fallecido en menos de 3 años. Le mostré la lista completa con nombres y fechas. Enrique Velázquez de Aguililla, agredido. César Valencia, emboscado. Guillermo Torres de Churumuco, neutralizado. Yolanda Sánchez de Cotija, secuestrada. Marta Laura Mendoza de Tepalcatepec, atacada. Salvador Bastida de Tacámbaro, neutralizado con su escolta. Y ahora Carlos Manso con su hijo en brazos. 7 alcaldes, todas autoridades que enfrentaban la extorsión denunciaban al crimen y pedían refuerzos. Todos cayeron bajo el mismo gobernador que dirige un esquema de protección. Le pregunté si creía en las coincidencias. El licenciado negó con la cabeza y admitió que el patrón era deliberado, que en los círculos del crimen organizado todos sabían que Michoacán era un terreno abierto, siempre y cuando pagaran a quienes tenían que pagar. 7 alcaldes en 3 años no eran un signo de mala suerte,
Era un patrón criminal sistemático. Le mostré las fotografías forenses de Ramiro y Fernando, manos atadas, señales de agresión, y le pregunté por qué había neutralizado a sus propios hombres. Entonces soltó la frase clave. Los de arriba se asustaron al enterarse de que ustedes recuperaron los celulares, ordenaron limpiar el problema. Le pregunté quiénes eran esos de arriba. Dubitó, pero luego habló y reveló que los operadores eran pagados por coordinadores vinculados a funcionarios estatales, pero había algo más que necesitaba que entendiera. Le mostré otro documento que hizo que sus manos temblaran, el informe del Michoacanazo de 2007. Le expliqué que hace 18 años numerosas autoridades del PRD en Michoacán fueron arrestadas por vínculos con el crimen organizado. Uno de ellos era Roldán Álvarez, alias R3, hermano de Ramón y Rafael Álvarez Ayala, líderes de la organización criminal. R3, que era presidente municipal de Patzingán, fue liberado y continuó su carrera política intentando ser diputado por Morena en 2024. El mismo partido que gobierna Michoacán. Sus hermanos Runo y R2 siguieron operando para la organización. Esa es la verdadera estructura de poder en Michoacán. Política y crimen organizado son una misma familia. Le comenté al licenciado que por eso Manso debía ser neutralizado, porque estaba rompiendo un pacto histórico entre el gobierno y la organización que llevaba décadas en funcionamiento. El licenciado asintió y dijo algo escalofriante. Manso creía que podía cambiar las reglas, pero esas reglas están escritas hace 20 años y están firmadas con sangre. Le expliqué cómo llegamos hasta él con la recuperación forense de los celulares en Capácuaro, la extracción de datos borrados, el cruce de 143 cámaras, el análisis de torres celulares, entrevistas con 72 testigos y herramientas de inteligencia. Cada mensaje eliminado resurgió en nuestros servidores. Le mostré la reconstrucción tridimensional del operativo con líneas de tiempo, GPS y comunicaciones. Era como observar una coreografía criminal en cámara lenta. Pero cuando pensamos que habíamos visto todo, un testigo nos reveló algo que explicaba el nivel de complicidad. Una comerciante de la plaza declaró que 3 días antes del festival vio a elementos de seguridad estatal midiendo distancias en la jardinera donde luego neutralizarían a Manso. Dijo que le pareció extraño, pues no era un protocolo normal para un evento cultural. Estaban tomando fotos, anotando ángulos y discutiendo posiciones. Cuando le mostramos fotografías, identificó a 2 como parte del equipo de seguridad que reporta directamente al gobernador. No estaban previniendo un ataque, estaban facilitándolo. Le mostré al licenciado esa declaración, palideció y dijo que confirmaba sus sospechas. El operativo no solo fue autorizado por el gobierno, sino que fue coordinado con él. Cuando se dio cuenta de que no tenía salida, empezó a hablar sobre filtraciones internas desde el gobierno sin que yo se lo pidiera. Las palabras le salían atropelladamente como si necesitara liberar todo lo que llevaba dentro. Reveló que un funcionario del ayuntamiento, con acceso a la agenda de Manso, les confirmó 48 horas antes que asistiría al festival con Dylan, que no usaría chaleco por protocolo de convivencia y filtró el horario exacto, el recorrido y los lugares donde se detendría para fotografías. Le exigía el nombre y aunque dijo que no lo conocía directamente, mencionó a un operador que manejaba filtraciones desde el gobierno estatal y cobraba 50,000 pesos por cada información crítica. Pero cuando pregunté si había más involucrados, el licenciado mencionó 3 funcionarios estatales que facilitaban las operaciones de la organización. Primero, un subsecretario de Seguridad Estatal que advertía de operativos federales antes de que se llevaran a cabo. El segundo, un coordinador de programas sociales que desviaba recursos públicos hacia cuentas que luego se usaban para pagar a operadores. El tercero, un juez que liberaba sistemáticamente a operadores de la organización argumentando vicios de procedimiento. Dijo que esos 3 formaban un triángulo de protección que permitía total impunidad a la organización en Michoacán. Sin ellos, el esquema se desplomaría. Con ellos era prácticamente invencible. Y entonces llegó la parte que nadie quería escuchar. Le proyecté un video que destruyó cualquier versión de un fallo espontáneo. Cámaras de un negocio frente a la plaza capturaron el momento en que el operador se acercaba a las vallas. La multitud no las empujó. Se observa claramente a un hombre con chaleco naranja de staff separando 2 secciones de la valla justo cuando el agresor estaba a solo 3 metros, abriéndole paso directo hacia donde Manso se agachaba con Dylan en su cuello. El licenciado reconoció al hombre inmediatamente, Sergio Pantoja, su contacto la logística, quien cobró 15,000 pesos por estar en esa posición y abrir las vallas en el momento preciso. Sergio trabajaba para la empresa contratada por el ayuntamiento y fue reclutado por el operador 2 semanas antes,
supuestamente sin saber que facilitaba un incidente grave. Le dijeron que debía abrir paso para que un cliente especial se acercara al alcalde, pero al abrir las vallas, firmó su participación en un delito grave. Y aquí hay algo que la comunidad vio, pero que nadie quiso investigar oficialmente. Después del incidente, los vecinos de la plaza comenzaron a hablar sobre lo que habían presenciado. Un taxista declaró que días antes del festival vio a Sergio reunirse en un café con dos hombres que él identificó como operadores de la organización en la zona. Una mesera del mismo café corroboró que escuchó fragmentos de su conversación donde mencionaban el evento del Día de Muertos y aseguraban que todo fluiría. Un comerciante de la plaza la mañana del festival vio a Sergio probando físicamente cómo abrir las vallas, como ensayando. La comunidad sabía que algo raro estaba sucediendo, pero nadie se atrevió a decir nada por miedo. Después del incidente, ese miedo se transformó en culpa colectiva. En el funeral de Manso, los vecinos lloraban, sintiéndose culpables por no haber advertido, por haber visto señales y haberse quedado callados. Esa culpa fue lo que estalló cuando llegó el gobernador. Puse sobre la mesa los estados de cuenta bancarios que obtuvimos mediante una orden judicial. Ahí estaban los depósitos que cambiaban la narrativa del caso. 20,000 pesos en efectivo depositados el 28 de octubre en la cuenta de un asistente administrativo del ayuntamiento con acceso a la agenda del alcalde. 15,000 pesos transferidos el 30 de octubre a la cuenta de Sergio Pantoja, el hombre del chaleco naranja. Otros 15,000 fraccionados en 3 depósitos a un elemento de seguridad cercano a Manso y el pago más significativo 50,000 depositados el 29 de octubre en una cuenta fantasma en Morelia Fachada para lavar pagos de la organización hacia operadores políticos. El licenciado admitió que esos depósitos eran esenciales para la operación canalizados por el operador usando dinero de la organización, mezclado con recursos desviados de programas sociales estatales. No eran cantidades millonarias, pero bastaban para comprar silencios, abrir vallas y filtrar información que costó una vida. Cada peso depositado compró un pedazo de la traición que llevó al fallecimiento de Carlos Manso. Y entonces llegó el momento que cambiaría la dimensión política del caso. Le pregunté quién estaba detrás del operador, quién daba las órdenes finales que permitieron que el esquema de protección fallara de forma simultánea. El ambiente se tornó tenso. El licenciado dejó de llorar y me miró fijamente, calculando si lo que iba a decir lo salvaría o lo condenaría. Pasaron 60 segundos de silencio profundo y luego soltó lo que nadie quería escuchar. La orden de flexibilizar el perímetro vino del círculo más cercano al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Mencionó llamadas entre el operador y un coordinador de seguridad estatal que reporta directamente al gobernador. En una conversación que escuchó en altavoz, el coordinador había expresado que debían permitir que las cosas fluyeran naturalmente esa noche, refiriéndose a relajar los protocolos de seguridad alrededor de Manso. El licenciado respiró hondo y añadió algo que me dejó atónito. El gobernador sabía exactamente lo que iba a suceder esa noche. No solo permitió, lo facilitó. Le exigí pruebas. Afirmó que el operador tiene grabaciones de al menos 3 conversaciones donde se menciona explícitamente al gobernador Ramírez Bedoya, autorizando que la seguridad de Manso se flexibilizara. Con esa confesión, el caso estalló. Ya no era solo la organización contra un alcalde. El chat mostraba operadores, los celulares revelaban coordinadores, los depósitos señalaban operadores financieros y el testimonio apuntaba hacia el despacho del gobernador. Teníamos una estructura donde las órdenes descendían desde el poder político más elevado de Michoacán y se ejecutaban con 7 proyectiles en plena plaza pública, pero aún faltaba algo más. Le dije al licenciado que necesitaba que la gente comprendiera la magnitud de esto. Le mostré las fotografías del funeral de Carlos Manso, donde miles de personas llenaban las calles de Uruapan llorando y gritando. Luego le enseñé el video del momento en que el gobernador Ramírez Bedoya llegó a la funeraria. Lo que ocurrió allí confirmó que toda la comunidad ya sabía la verdad. Al ver al gobernador en la puerta, la furia colectiva estalló. Cientos de voces clamaban al unísono: responsable, tú lo entregaste, vendiste a Manso, ¿cuánto te pagó la organización? Una mujer se plantó frente a él llorando, acusándolo de permitir que lo neutralizaran cuando Manso pidió protección. Un hombre le lanzó flores a los pies como desprecio, mientras otro gritaba que el gobernador había cobrado del crimen para entregar al alcalde. Ramírez Bedoya tuvo que escapar prácticamente corriendo hacia su camioneta blindada, rodeado por 20 escoltas, mientras la multitud lo abucheaba. Esa comunidad había visto caer a su alcalde, sabía quién lo protegía, conocía quién falló y comprendía que ese fallo no fue un accidente. Le pregunté al licenciado si había visto ese video.
Asintió y le pregunté si la gente tenía razón. Tardó en responder y finalmente dijo, la gente siempre sabe la verdad antes que las autoridades. Habían presenciado cómo el gobierno protegía al crimen durante años y el funeral solo confirmó lo que ya sabían. Si tienen información sobre lo que ocurrió esa noche sobre funcionarios corruptos o pagos sospechosos, compártanla. Cada dato puede salvar la próxima vida que el crimen organizado y el gobierno quieran neutralizar. Finalicé la sesión cuando el licenciado repitió por cuarta vez el nombre del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, los montos exactos de cada depósito y la secuencia de llamadas. Ordené su traslado a una instalación de máxima seguridad y pedí asegurar todos los respaldos del chat, las cuentas bancarias y localizar al operador que tiene grabadas las conversaciones con el coordinador del gobernador. Su confesión aún no es una sentencia judicial, pero es la primera declaración formal que coloca a un gobernador en funciones como posible implicado en el fallecimiento de un alcalde que solicitó protección 6 veces y nunca la obtuvo. A partir de ahora, cada detención, cada filtración y cada nuevo testimonio podrá confirmar o desmentir estas acusaciones. Pero lo que ya no se puede borrar es esto. El cerebro del complot ya nombró a los responsables, ya apuntó hacia el poder político y explicó que esto no fue un acto del crimen actuando solo, sino del gobierno entregando a sus autoridades al crimen organizado. La pregunta que debe hacerse México es si permitiremos que un gobernador permanezca en su cargo mientras se investiga si entregó a un alcalde a la organización para que lo neutralizaran frente a su hijo. Si deseas estar al tanto de más revelaciones como esta, no olvides suscribirte al canal.